Bendecidos sean las casas Yesos Amor, las casas Loma de Canaán, El Campito, Centro Evangelístico de Puerto Ordaz, Centro Cristiano de Avivamiento Adonai en Ciudad Bolívar y Sol Resplandeciente de la Mañana en la ciudad de Cumaná. Bendecidos sean los hermanos en la fe y los amigos que en estos momentos están conectados, compartiendo con nosotros la palabra de Yahweh, y le damos la bienvenida. En esta noche vamos a continuar, amados hermanos, con la ayuda de Yahweh y en el nombre de su Hijo amado Yeshua HaMashiach y con la dirección del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Vamos a seguir disertando sobre el tema la relación del hombre o la relación de Elohim con el hombre en el desierto. Nos estamos basando en Oseas capítulo 2, desde el versículo 14 al 23. Hoy vamos a ver la quinta parte. En la tercera y en la cuarta parte ya hemos estudiado o ya hemos expuesto, ya hemos hecho la exposición desde el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto, desde que fue liberado por Yahweh a través de Moisés. Vemos en esos versículos, en esos capítulos, cómo Yahweh protegió a su pueblo, cómo lo guió, cómo lo bendijo, cómo tuvo misericordia, cómo lo perdonó, cómo le dio el alimento, el sustento, cómo le dio el vestir, sus sandalias, el trato, en verdad, del amor que tiene Yahweh por su pueblo, entendiendo ahorita que somos un solo pueblo, dice la Escritura, ya no somos judíos, ya no somos griegos, sino que somos un solo pueblo. Y así como lo ha sido con ese amor tan grande que aún entregó a su único hijo, a Yeshua HaMashiach, a ser colgado por nosotros en el madero, para dar en sacrificio de ofrenda su cuerpo y su sangre derramada en el Calvario. Amados, sin embargo, vimos que el pueblo de Israel no estaba preparado para esos acontecimientos, ese convivir, esa relación con Yahweh. Muchas veces, cada vez que se le presentaba una aflicción, un problema, una confrontación, se tenían miedo, se olvidaban de las maravillas que Yahweh había hecho con ellos, perdían, vamos a decir, la fe, empezaban a quejarse e ir contra Moisés, pero Yahweh le dijo a Moisés: ellos no van contra ti, ellos van directamente contra mí. Es decir, que lo que el pueblo le hacía a Moisés, se lo estaba haciendo directamente al Padre Eterno, a Yahweh de los ejércitos. Y es lo mismo cuando nosotros tenemos malas actitudes contra nuestros hermanos. No es a nuestros hermanos solamente que se lo estamos haciendo, sino a Yahshua HaMashiach. Entonces, vimos hasta Éxodo 17, del 1 al 7, y del versículo 10 al 12. Hoy vamos a continuar con la quinta parte. En Éxodo 19 vamos a leer versículo 1, versículo 2, luego del versículo 5 al 8. Pero antes de continuar, estamos transmitiendo desde aquí de Puerto Ordaz, Venezuela, Ministerio Apostólico Yeshua es Amor,
Quien les habla, el pastor Tony Pereira, quien está en los controles o en los máster, nuestro amado hermano Lester García. Vamos a orar antes de continuar con esta quinta parte de la disertación de la palabra. Amantísimo Padre, Yahweh de los ejércitos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. En esta noche, una vez más, recibe la honra, recibe la gloria, recibe el poder, la acción de gracias, la alabanza y el reino, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Padre amado, Padre eterno, Yahweh de los ejércitos, te damos las gracias, papito amado, Abacados, porque una vez más nos permites estar aquí, a través de este medio, llevar tus palabras a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos, a las casas ya mencionadas en el principio. También sean bendecidos, Padre, los ministros que están sobre estas casas. Síguete tú glorificando a través de tu palabra. Tú quieres dar a entender lo que verdaderamente es que un discípulo de Yeshua HaMashiach pase por un desierto, lo que llamamos un desierto espiritual, y cómo es tu comportamiento en el momento en que se está pasando por ese desierto. Así que tu Ruach HaKodesh ministre a cada vida, ministre a cada corazón, y que sea una vez más de edificación tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, gracias Yahweh, gracias Yeshua, gloria a tu nombre Yahweh, gloria a tu nombre Yeshua, amén y amén. Vamos a buscar entonces, vamos a seguir con la quinta parte. Recuerden que el título es la relación de Yahweh en el desierto con el hombre, con el ser humano, con su pueblo. Esta es la quinta parte. Vamos a estar, ya les dije, busquen Éxodo 19, versículo 1, versículo 2, y luego vamos a estar viendo versículo del 5 al 8. Y vamos a estar hablando sobre estos versículos. Está escrito en la palabra de Yahweh. Éxodo 19, el 1 y el 2 dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Según los comentaristas, dicen que Israel salió de Egipto el 15 del mes de Abib, o sea, el primer mes. Y tardó 3 meses, según lo que nos dice la Escritura, para llegar al desierto de Sinaí, para estar delante del monte de Sinaí, donde Yahweh le iba a dar los mandamientos, le iba a dar la ley a Moisés para que se lo transmitiera al pueblo. Luego dice en el versículo 2, partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Vámonos al versículo 5, dice: ahora pues, des en cuenta lo que pasa muchas veces, o lo que pasó con el pueblo, y muchas veces lo que pasa con nosotros también, amados hermanos, que nos vamos siempre de la primera, nos vamos y nos dejamos llevar por nuestras emociones, en vez de pensar, en vez de recapacitar, en vez de tomarnos nuestro tiempo para dar respuesta. Aquí vamos a poder ver que Moisés le habló al pueblo y el pueblo de una manera rápida contestó que ellos harían todo lo que Yahweh les pidiera. En otras palabras, se estaban comprometiendo con Yahweh,
estaban dándole una promesa a Yahweh que todo lo que él le pidiera, ellos lo iban a cumplir. Y recuerden que nos dice la escritura, o está escrito en la palabra de Yahweh, que toda promesa que nosotros le hagamos a Yahweh, todo compromiso que nosotros adquirimos con él, nosotros tenemos que cumplir con esos compromisos, tenemos que cumplir con esas promesas. ¿Okay? Nosotros no podemos, cuando hacemos una promesa delante de Yahweh, cuando ponemos delante de Yahweh un cumplimiento, un propósito de dejar de hacer. En el versículo 5 de Éxodo 19, dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Recuerden bien, vean lo que dice la escritura, esto es importante. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, o sea, si escuchamos su voz, si guardamos su pacto, si somos fieles a él, si somos fieles al Mesías, nosotros seremos para Yahweh y para Yeshua HaMashiach un especial tesoro. Dense en cuenta que también las escrituras nos dicen que nosotros somos la niña de sus ojos. Yahweh es un Elohim celoso que no comparte su gloria con nadie. Nosotros somos la gloria de Elohim porque Él nos hizo a su imagen y semejanza y Él no nos quiere compartir con nadie. Nosotros como pueblo de Elohim solamente tenemos un solo Elohim, que es Yahweh de los ejércitos, y no tenemos más ningún otro Elohim. Claro, creemos en Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador, como nuestro Adón, ¿verdad? Y en el Ruach HaKodesh o en el Espíritu Santo. Y vosotros seréis, para mí, escuche otra, siempre escuchando si le somos fieles a Yahweh, si guardamos su pacto, si guardamos su mandamiento, si nos apartamos del mal, si nos apartamos del mal camino, si nos sujetamos a Él, si hacemos su voluntad. Entonces seremos un especial tesoro para Él, no solamente un especial tesoro, también que somos la niña de sus ojos. Luego dice en el versículo 6, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. O sea, esto era lo que Yahweh le estaba diciendo a Moisés que le transmitiera a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Adón le había mandado. Y vea esto, amados hermanos, o observe o escuche. Y todo el pueblo respondió a una. O sea, fueron unánimes. Todos respondieron a una y dijeron: haremos todo lo que Yahweh ha dicho. Y llevó Moisés al Adón las palabras del pueblo. Una promesa. Se comprometieron con Yahweh. Ok. Vámonos ahora a Éxodo 32. No quiero, sabemos que en el monte Sinaí se le dio los 10 mandamientos, se le dio la ley, toda una cantidad de leyes al pueblo de Israel para que los cumpliera. El monte Sinaí representa el hijo de la esclava, al hijo de Agar, mientras que el monte Sión representa al hijo de la promesa, al libre, es nuestra madre, es a quien nosotros nos acercamos cuando aceptamos a Yeshua HaMashiach como nuestro Adón, Salvador personal.
Vámonos a Éxodo 32. Nos pide. Ahora vean, ya les expliqué, les hablé que cuando nosotros hacemos una promesa a Yahweh tenemos que cumplirla. Cuando nosotros le hacemos un compromiso a Yahweh tenemos que cumplirlo, y eso está escrito en la palabra. Sencillamente porque si no lo cumplimos nosotros mismos, quedamos como mentirosos delante de Yahweh. Y vamos ahora en Éxodo, capítulo 32. Y aquí está, después de esa promesa, después de ver las maravillas de Yahweh en su vida, después de tener esa vivencia en el monte Sinaí, después de ver la gloria de Yahweh, con todo y eso, ellos se preocuparon porque Moisés había subido al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos y todavía no bajaba. Y en vez de que su fe siguiera y esperaran, tuvieran paciencia, sencillamente tuvieron otra vez temor de porque quizás Moisés había muerto, entonces quién los iba a dirigir, quién los iba a guiar. Hasta se habían olvidado que quien los sacó de Egipto y los guió en todo momento por el desierto fue Yahweh, el ángel de Yahweh. Y nosotros muchas veces también tenemos la misma actitudes frente a esas situaciones. Muchas veces Yahweh nos ha sanado, nos ha dado el alimento, nos ha dado el vestir, nos ha mantenido firmes, y a veces cuando presentamos ciertas aflicciones, tomamos miedo, amados hermanos, y eso debilita nuestra fe. Entonces en eso 32 le estábamos diciendo, y vamos a leer desde el versículo 7, ya he adelantado algo sobre este capítulo 32 de Éxodo. El versículo 7 dice, está escrito en la palabra de Yahweh: entonces Yahweh habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Vean una variante aquí. Yahweh les dice: si ellos guardan mi pacto, guardan mi testimonio, son fieles, hacen mi voluntad, van a ser mi pueblo, van a ser el pueblo de Yahweh, van a ser un pueblo atesorado, atesorado por Yahweh. Pero cuando Yahweh sabe de que ellos pecaron, de que ellos mandaron a hacer el becerro de oro para idolatrarlo, ya no dice mi pueblo. Desen cuenta, amados. Le dice sencillamente a Moisés: el pueblo que tú, aquí lo dice bien claro, dice: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Todavía Israel no se había podido sacar la conciencia y el estado de esclavitud que traía desde Egipto. O sea, no solamente eran esclavos de los egipcios desde el punto de vista físico, sino en la cultura, en la adoración de los ídolos, de los baales. Estaban bajo esa esclavitud. Todavía su mentalidad no había cambiado, todavía seguían con la misma mente. Seguimos con el versículo 8 y dice: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé,
Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Vean, dése cuenta, se hicieron una imagen de un becerro de fundición de oro, conforme era en Egipto, hermano, conforme los egipcios adoraban a sus baales, a sus ídolos, hechos de mano de hombre. Y conociendo que quien los saca de Israel es Yahweh a través de Moisés, todavía ellos dicen, o sea, cuando vinieron y le ofrecieron un sacrificio al ídolo, y todavía le dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. O sea, esto es en cierto modo una blasfemia contra Yahweh, una afrenta contra Yahweh. Venir a comparar a Yahweh con una imagen, con un ídolo, con un animal. Y Yahweh dijo a Moisés, en el versículo 9, he visto a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Es un pueblo, ¿verdad?, de corazón duro, un pueblo difícil de que se humille, difícil de que se sujeta, difícil que se humille a Yahweh, se sujete a Yahweh, cumpla sus mandamientos. Y así somos los seres humanos, amados hermanos. No solamente podemos decir, no, ese fue el pueblo de Israel, no. Nosotros muchas veces endurecemos nuestros corazones a Yahweh. Muchas veces Yahweh nos llama, nos busca, nos manda a hacer algo y nosotros endurecemos nuestros corazones, nos hacemos los desentendidos y no queremos escuchar la voz de Yahweh. Así que el ser humano tiende a esa característica desde un principio, porque se cuenta que desde un principio Adán y Eva pecaron, se levantaron contra Yahweh, fueron rebeldes por una sencilla razón, amados, perdón, no cumplieron con lo establecido por Yahweh. Cuando Yahweh le dijo no coman del fruto de ese árbol, de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto morirán. Sin embargo, Satanás los engañó, les dijo una gran mentira, acompañado de una verdad, y sencillamente ellos desobedecieron a Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano, desde que fue hecho, lamentablemente, ya venía siendo una persona rebelde, una persona que no se quería sujetar a Yahweh, que no quería hacer su voluntad. Desde un principio es la naturaleza humana del ser humano, o del hombre, perdón. En el versículo 10 dice, en el versículo 10, ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y les consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Entonces vean lo que le dice Yahweh a Moisés. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Moisés se había sujetado a Yahweh, Moisés estaba haciendo la voluntad de Yahweh y Yahweh lo tenía en alta estima. Era así que hasta lo llamó su amigo. Entonces Moisés suplicó, o sea, Moisés fue como un intermediario. Moisés suplicó, rogó ante Yahweh su Elohim y dijo, oh Adón, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Vea cómo entonces ahora Moisés le dice a Yahweh,
tu ira contra tu pueblo. Cuando Yahweh le dijo, anda y ve a tu pueblo que sacaste de Egipto. Porque Yahweh los estaba en ese momento despreciando. Amados, al Eterno no le gusta, no le agrada. Es una afrenta para él cuando el hombre, el ser humano, adora a los ídolos, adora a los baales, a imágenes hechas por manos de hombre, sean de yeso, sean de oro, sean de madera. Está escrito en la palabra, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oído pero no escuchan, y ni siquiera se mueven. Y así son todos aquellos que van detrás de los ídolos. Así los compara Yahweh. En el versículo 12 seguimos. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. O sea, allí Moisés actuó con astucia, con sabiduría, con inteligencia. Oye, lo sacas de Egipto, dice que sé tu pueblo, y luego aquí los quieres exterminar porque pecaron, porque se contaminaron. Pero oye, entonces, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir aquellos pueblos? Vamos a hablarlo así, aquellos pueblos que sabían que Yahweh, que Elohim, que el Elohim de Israel los había sacado de Egipto para libertarlos. ¿Qué iban a decir esa gente? Porque entonces le fue muy sagaz Moisés aquí, cuando le dice que entonces la intención en vez de ayudarlo y de bendecirle era de matarlo. Hay muchos que comparan, y están escritos en la palabra, está escrito en el salmista, a la gente que están en el mundo con los creyentes. El salmista dice que él ve como los impíos, los pecadores, prosperan y prosperan y hacen maldades y maldades cada día y prosperan. Y todo lo hacen con sus propias fuerzas y porque Yahweh lo permite. Y él dice, pero bueno, en cambio uno que es discípulo de Yeshua HaMashiach, que es creyente, que hace la voluntad de Yahweh, se sujeta a Yahweh, a Yahshua. Pasamos por cosas fuertes, por cosas débiles, por aflicciones, por tormentas. Pero lo que pasa, y lo sabemos muy bien, que Yahweh tiene que pulir el diamante bruto, porque el diamante bruto tiene mucha suciedad, mucha escoria, mucha contaminación, y él tiene que pulirlo, que quede brillante, que aún la imagen de Yahweh se vea en ese diamante. Entonces, ¿qué sucede? Al final el salmista dice, estuve a punto de resbalar, es decir, estuvo a punto de caer, como dándole valor a la vida que llevaban los impíos comparado con la vida del creyente. Y él dice, pero fui y clamé a Yahweh, fui delante de su trono y clamé, y él escuchó y me respondió. Entonces hay muchos que se quejan, amados hermanos, diciendo por qué pasamos por esto, por qué lo otro. Mira aquel que hace el mal, vive con tremendos carros. Y el problema es que siempre lo comparamos con cosas materiales, o sea, con la economía, pero porque no lo comparamos con la parte espiritual. En su parte espiritual, el impío,
El pecador no puede compararse con nosotros. Entonces, eso sucede también, como lo dijo el salmista. Luego en el versículo 13, y hay una cosa, amados hermanos, nosotros tenemos que recordarle a Yahweh su palabra. Tenemos que recordarle sus promesas. Tenemos que recordarle sus propósitos. Es más, cuando nosotros oramos, debemos de citar las escrituras, debemos de citar las promesas que Yahweh tiene en las escrituras para cada uno de nosotros. Nosotros debemos de citárselas, de recordárselas. Vean inmediatamente qué hizo aquí Moisés, de recordarle en el versículo 13 y ahora en el 14, ¿qué le hizo? Recordarle. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismos y le dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestro descendiente, y ellos la heredarán para siempre. Inmediatamente Moisés le recordó a Yahweh la promesa que él le había hecho a Abraham, que le había hecho a Isaac, a Jacob. Inmediatamente se la recordó, mi hermano. Y esto hizo, ¿verdad?, que el Señor apagara su ira contra el pueblo que había pecado. Porque dése cuenta que en el versículo 14 dice, y el Adón desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. O sea, vean, uno, la forma sagaz con que actuó Moisés cuando dijo: oye, sacas ese pueblo de Egipto, luego por aquí lo vas a destruir. ¿Qué van a decir, en otras palabras, las naciones paganas? Que el Elohim de Israel los sacó de Egipto para liberarlos y lo que los trajo fue para matarlos. Y luego le recordó las promesas, los pactos que Yahweh hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob o Israel. Y esto, de alguna forma, porque Yahweh es fiel, los infieles siempre somos nosotros, pero Él siempre es fiel y siempre cumple lo que promete. Él desistió de dañar al pueblo. Vámonos al versículo 21, vea lo que dice. Esto tiene por título Castigo del pueblo. Recuerde que estamos usando la Biblia Las Américas, el cambio son los nombres. Y también la Biblia K2, que en el principio, cuando comenzamos, hacemos la comparación de las dos escrituras para ver dónde están las semejanzas, para ver si hay diferencias. Entonces, vamos al versículo 21. Entonces, dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan grande pecado? Y escuche lo que le contesta Aarón. Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mí, Señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal. O sea, simplemente Aarón se excusó delante de Moisés. Si Aarón había sido nombrado sacerdote de Yahweh, si él era uno de los que tenía que respetar los mandamientos de Yahweh, y no solamente de respetarlos, aún de enseñarlos, amados hermanos, él no debió de haberle hecho caso al pueblo. Él debió sencillamente de abrirle los ojos al pueblo, decirle que se iban a contaminar,
que iban a pecar, que él no iba a participar de eso y que él no les iba a hacer ese becerro de oro. O sea, es sencillamente aquí le está echando la culpa al pueblo, diciéndole a Moisés, mira, tú conoces que este pueblo cae rápidamente en lo que es malo, practican la maldad. ¿Ves? Es decir, una excusa, hermano. Aarón no asumió su autoridad, su rol como sacerdote nombrado por Yahweh. Así de sencillo. Delante del pueblo de Israel. Luego dice en el versículo 23, porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, que va a ir un becerro delante, que va a ir una estatua delante, que ni camina, ni habla, ni oye, ni ve, más bien tienen que cargarla para que camine. ¿Qué guía puede ser algo que está inerte, algo que está ciego? Sin embargo, ellos siguieron diciéndole a Aarón, bueno, no, hazlo. Y dice en el versículo 23, ¿verdad? Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Dese cuenta que el temor nuevamente los invade, porque ellos pensaron que Moisés había muerto, que Yahweh había matado a Moisés, que Moisés, no iban a tener un guía, se iban a quedar en el desierto, pero pensaron muy equivocadamente cuando creyeron que un ídolo era el que los iba a guiar. Por favor, amados hermanos. Vamos en el versículo 30. Dice la escritura. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Vean que eso es una blasfemia, eso es una afrenta contra Yahweh, ir a los ídolos, ir a los Baales, consultar a los muertos, a la hechicería, a la brujería, a la idolatría. Eso es abominación para Yahweh, para el Eterno. Habéis cometido un gran pecado y yo ahora voy a subir a Yahweh. Quizás pueda ser expiación por vuestros pecados, por vuestro pecado. En el versículo 32 dice, pero ahora si es tu voluntad, y es ya aquí Yahweh, o sea, Moisés hablando con Yahweh, intercediendo por el pueblo de Israel por causa de su pecado. Moisés en el versículo 32 dice, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Amado, es fuerte lo que aquí le dijo Moisés a Yahweh. Mira, si es tu voluntad, perdona su pecado, pero si no, le dijo, bórrame del libro que has escrito. Sencillamente, Moisés se estaba ofreciendo como ofrenda de expiación por causa del pecado del pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés en el versículo 33, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Dese cuenta, al que haya pecado contra Yahweh, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo, gracias a Yahshua HaMashiach, que ahorita lo tenemos a él como sumo sacerdote, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, abogando por nosotros, para que el Padre perdone nuestros pecados. El Padre nos ve a través del sacrificio de Yeshua HaMashiach en el madero, de derramar su sangre, entregar su cuerpo.
Y por esa causa nos perdona. Gracias a que tenemos un Adón o un Señor, gracias que tenemos a un Salvador que es Yahshua Hamashiach. Luego le dice en el 34, pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y en el 35 dice, y el Señor, o sea, el Adón, hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. O sea, el Padre, vamos a quedar en el versículo 33, que sería la sexta parte para el próximo domingo, con la ayuda de Yahweh. Recuerden que el sábado, con la ayuda de Yahweh, vamos a estar con el estudio a las 7:30 por Zoom, con respecto a que somos justificados por Yahweh a través de la llenura de fe del Mesías. Estamos unidos al Mesías y porque le somos fieles al Mesías. Yahweh perdonó el pecado del pueblo, pero tuvieron que sufrir las consecuencias de ese pecado. Y muchas veces, amado hermano, nosotros pecamos, confesamos nuestros pecados, Yahweh nos perdona, pero muchas veces hay que pagar las consecuencias de ese pecado. Bueno, amados, hasta aquí, decíamos que son 45 minutos. La disertación de esta palabra en esta noche. Viene ahora la sexta parte. Ahora es que queda todavía palabra que exponer. Y esperamos que haya sido de bendición para ustedes, para su vida espiritual, de bendición para los amigos, de edificación para el pueblo de Yahshua. Padre, te adoramos, Padre, te alabamos, Padre, te glorificamos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estudiar o disertar sobre tu palabra. Gracias por la dirección de tu Ruach HaKodesh. Gracias por las palabras que nos dio tu Ruach HaKodesh para tu pueblo, para cada uno de nosotros, esperando que también eso nos llame a reflexión, nos llame a cambiar nuestra forma de ser, Padre Santo, delante de tu rostro, delante de tu presencia. Una vez más, gracias. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Esperamos también, Papito amado, que nos sigas mirando a través del sacrificio de Yahshua Hamashiach en el madero, que derramó su sangre por nosotros. Su sangre tiene poder, su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado, y entregó su cuerpo en sacrificio expiatorio por causa de nuestro pecado, rasgándose el velo del lugar santo al lugar santísimo, y que ahora podemos entrar al lugar santísimo confiadamente por la sangre que Yahshua Hamashiach derramó por nosotros en el madero, para conseguir misericordia en el trono de la gracia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach. Sí, Padre, en esta noche presentamos delante de tu rostro, delante de tu presencia, a todo ser humano, sea de tu pueblo o no sea de tu pueblo. Presentamos a sus familiares, a los niños, a sus nietos. Presentamos a los hermanos de las casas Jesús Amor, Loma de Canaán,
El Campito, Centro Evangelístico de Puerto Ordaz, Centro de Avivamiento Adonai y Sol Resplandeciente de la Mañana. Presentamos a cada uno de nuestros hermanos de esas casas, su familia, sus hijos, sus nietos y a los ministros que están sobre esa casa, su familia, hijos y nietos. Y cualquiera persona que esté pasando por enfermedades, que estén pasando por aflicción, Padre amado, primeramente perdona sus ofensas, perdona sus pecados. Papito amado, que tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu fidelidad, tu paciencia, tu salvación se derrame sobre ellos y traiga sanidad a su alma, a su espíritu, a su cuerpo, Padre amado. Los libres de toda opresión del enemigo, líbralos de toda dolencia, líbralos de toda enfermedad. Padre Santo, que queden libres ahora, sea la enfermedad del género que sea, y rompe toda atadura, toda cadena de Satanás de sus vidas, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amado amigo, que en estos momentos nos está viendo directamente por este medio, o que más tarde nos verás cuando se suba el video por este medio. Si el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y te ha llamado al arrepentimiento para que aceptes a Yeshua HaMashiach o confieses a Yeshua HaMashiach como tu Adón o como tu Señor o como tu Salvador, allí mismo tú puedes levantar tu mano y decir: Padre eterno, Padre amado, Yahweh de los ejércitos, perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento de llevar una vida pecaminosa delante de tu rostro, delante de tu presencia, y proclamo y confieso y acepto a Yeshua HaMashiach como mi Señor o Adón y como mi Salvador personal. Que la obra que tu Ruach HaKodesh comience a hacer en nosotros, la continúa haciendo hasta llevarnos a la estatura, a la llenura de ese varón perfecto que es Yeshua HaMashiach. Ahora voy a orar por ustedes. Amantísimo Padre, Yahweh de los ejércitos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Padre, ahora que estos amigos han pasado a ser de nuestra familia, son hermanos en la fe, han confesado a Yeshua HaMashiach como su Adón, como su Salvador, que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Séllalos con tu Ruach HaKodesh, que es el sello de garantía de nuestra salvación. Dales fortaleza física, dales fortaleza espiritual. Afírmalos en tus caminos para que busquen de tu rostro, de tu presencia. Que no se aparten nunca de ti, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te lo suplicamos y te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, amados, gracias. Le damos a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos, a nuestros hermanos de la Casa Jesús Amor, Loma de Canaán, El Campito, Centro Evangelístico de Puerto Ordaz, Centro de Avivamiento Cristiano Adonai de Ciudad Bolívar y Sol Resplandeciente de la Mañana de Cumaná, que estuvieron en esta noche con nosotros compartiendo la palabra de Elohim. Que la paz de Yeshua HaMashiach sea con todos nosotros. Shalom.